Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Vamos a inaugurar la segunda sesión del periodo de primavera del año 2020, año que tengo mis serias dudas de que pase a la historia como un año feliz. Y sin embargo, nosotros hacemos lo posible por bailar en medio del incendio. Y cuando le pusimos nombre a esta sesión, nos llamó la atención algo en particular, que los tres trabajos que se iban a exponer hoy, los tres títulos de los trabajos que se exponen hoy, eran trabajos que no tenían que ver con el coronavirus. Y si bien creo que no debemos de ninguna manera caer en este negacionismo que estamos viendo por parte de algunas personas, ni en la falta de respeto en que otras personas están cayendo, particularmente algunas personas que ejercen presidencias de países importantes, como un señor que grabó un video triunfalista bajando con su helicóptero en la Casa de Gobierno en un destacado país del norte. Tampoco debemos, creo yo, seguir generando esta especie de monopolio temático del coronavirus. En este año, la mayor parte de las reuniones que se han hecho tenían temáticas vinculadas con el coronavirus, a veces asombrosas. La adopción de hijos en época de coronavirus. Las horas extra en el trabajo en época de coronavirus. Sucesión intestada y COVID-19. La verdad es que llega un momento, yo me imagino el querido profesor Jorge Rollero, que lo veo ahí con una gran alegría de mi parte al verlo, como siempre él está, y me imagino el profesor Jorge Rollero, que es un extraordinario especialista en literatura y derecho, habrá hecho eventos sobre leyendo juristas en época de aislamiento social y cosas así. Y uno dice, caramba, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de otras cosas? Porque también es cierto que ser monotemáticos y repetir y repetir y repetir el tema posiblemente tenga efectos negativos desde el punto de vista sanitario también. Así que me encantó que los tres asuntos propuestos para hoy no estaban vinculados con el coronavirus. Yo no sé si no me van ahora a decepcionar los tres expositores y resulta que van a terminar hablando del coronavirus. No lo sé. Tengo la legítima esperanza de que no. Pero la verdad es que me pareció lindo. Y por eso le pusimos de título esto de ¿se puede hablar de otra cosa? O sea, decir, a ver, perdón, discúlpeme, pero podemos hablar de otra cosa que no sea del coronavirus, por lo menos durante 15 minutos, olvidarnos durante 15 minutos, sin olvidarnos del problema grave que estamos pasando. Pero me parece que es importante. El evento de hoy va a tener una coordinadora de lujo, visto y considerando que en ausencia de uno de los tres presentadores, el querido hermano José Chinyamba de Angola, que no pudo asistir. En su lugar, muy solícitamente, muy solidariamente, salió nuestra querida compañera Silvia Penchel a decir que ella iba entonces a presentar a María Margarita, a pesar de que se había preparado maravillosamente para actuar como coordinadora hoy, pero dejó de lado toda aquella formación para asumir noblemente el rol de presentadora de María Margarita. Por lo tanto, la coordinación del evento estará en manos ni más ni menos que de la señora vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales,
destacadísima y muy querida y emblemática docente del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la profesora doctora Andrea Gastrón, que entonces queda con la palabra y el aplauso y el cariño de todas y todos nosotros. Mire, la señora Norma Faría, la profesora Norma Faría desde Brasil, desde Goiânia, con qué velocidad colocó las palmas en su imagen. Así que adelante, profesora, la escuchamos con mucho cariño. Bueno, después de semejante presentación, ¿qué puedo decir yo acá? Muchísimas gracias por tantas demostraciones de afecto, de cariño, que hablan, por supuesto, mucho más de la generosidad de todos ustedes y todas ustedes, incluyendo a Ricardo, que de lo que yo pueda decir o hacer. Pero lo tomo de esa manera. Mientras te escuchaba hablando acerca del título que me pareció irónico, por otro lado, del evento de hoy, recordé una frase de un gran sociólogo jurídico argentino, porque no olvidemos que estamos dialogando, son diálogos sociojurídicos, que hablaba del monocausalismo tóxico, ¿no? Me refiero a Felipe Fusito, ¿no? Ya un poco harto estaba Felipe de que todo tenía que ver con el COVID, y realmente no es así, o sea, es una de las enfermedades, por supuesto grave, por supuesto sumamente contagiosa, y no le vamos a sacar mérito, digamos, al COVID en esto, pero vamos que hay muchas otras cosas también. Así que viene bien, me parece, recordar esta frase del querido Felipe, y sin más preámbulos, quisiera entonces ir directamente a presentar a los primeros presentador y expositor de hoy, que son Fernando Trivín Echeverri de Colombia, quien va a ser presentado por Alexandra Dolores Molina Manso de Ecuador. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Agradezco la participación de todos ustedes, hermanos y hermanas de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, UBA. Una vez más, reunidos como una gran familia que somos. Hoy voy a presentar a Fernando Trivín Echeverri con su tema Juicio por jurados, una deuda aún pendiente en Latinoamérica. De mucha importancia para Fernando, ya que es él quien ha participado de cerca en los procesos de reforma al sistema judicial penal de su país y de algunos del área. Ha demostrado, se ha desarrollado un especial interés por las formas procesales, las condiciones que permitan materializar garantías individuales y mayor confiabilidad en las bases de la decisión judicial. A pesar de la adopción de los modelos procesales con claras tendencias a lo acusatorio, muchos de los países han mantenido reservas a implementar el juicio por jurado. Tengo el honor de presentar a mi hermano del país vecino, Colombia, Fernando Trivín Echeverri, abogado litigante por 26 años, consultor en temas de justicia y reformas penales en varios países de América Latina, así como coordinador académico del Sistema de Defensa Pública, especialista
en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ética y derechos humanos de la Universidad del Valle, magíster en derechos humanos de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, magíster y estudiante de los cursos intensivos para el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Fernando se desempeña como Procurador Judicial 2 Penal, ha hecho docencia, ha sido profesor de pregrado y posgrado en diferentes universidades de Colombia. Ha sido invitado en México, Honduras y Panamá. No los canso más con mis palabras y los dejo con Fernando Echeverri. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por la presentación. Me parece que fuiste muy generosa con todo lo que has dicho de mí. Muchas de esas cosas obviamente eran más un contexto que una forma necesaria para hacerme presentar con mis compañeros y con mis colegas de la UBA. Gracias, Andrea, por toda la amabilidad que ha tenido, por la invitación, a Ricardo igualmente. Valoro muchísimo tener la posibilidad de estar compartiendo con ustedes después de haber tenido las experiencias tan hermosas que he tenido al cursar, digamos, los módulos de los cursos intensivos del doctorado en Buenos Aires. Pero como el tiempo es corto y hemos hecho un pacto de caballeros de respetarlo a ultranza, voy a entrar de lleno a plantear lo que quiero compartir con ustedes. Tal vez un poco con la presentación de Alexandra se hacía entendible mi preocupación, mi interés, digamos, sobre el tema particular. Alguien que ha reingresado al foro, a la discusión del foro jurídico en América Latina desde hace unos pocos años, tal vez una década, un poco más de una década para acá, pero con mucha reticencia, con bastante refracción, con bastante dificultad, digamos, para ingresar de una manera clara en el espacio de discusión académica, en los espacios de discusión de política criminal y de construcción, digamos, de lo que significan las sistemáticas procesales y, digamos, las formas en las que queremos de alguna manera administrar algo que es tan terrible y doloroso como el jus puniendi, no administrar el ejercicio del poder de castigar, con el que cuentan los estados. Yo quiero plantearlo simplemente como una base de reflexión al comienzo de mi intervención, recordando un poco que estamos en América Latina viviendo un proceso de reformas judiciales penales diferentes a las que habitualmente estábamos acostumbrados a tener, que tenemos un proceso que lleva escasamente 2 décadas en la gran mayoría de América Latina, que nos permite hablar, digamos, de una manera más o menos consensuada de que estamos haciendo un tránsito de sistemáticas que eran reconocidas como esencialmente inquisitoriales a procesos o sistemáticas que tienen claras características adversariales acusatorias. Digo que son algunas reformas más bien contemporáneas porque no es el único proceso de reforma que podríamos referenciar. Sabemos que dentro de nuestra cultura jurídica en América Latina la reforma es parte casi inherente de la actividad jurídica. Vivimos constantemente modificando y reformando nuestros códigos, modificando y reformando nuestros sistemas judiciales. Pero quiero diferenciar las reformas de este último, del presente siglo, digamos, con aquellas que se surtieron en la fase final del siglo pasado, porque creo que tienen dinámicas en América Latina totalmente diferentes y claramente diferenciables. Particularmente quisiera referir, digamos, de dónde viene esa idea de querer reformar el sistema judicial penal del mundo occidental, digamos, a partir de la posguerra, digamos, como la idea, después de aquel caos derivado, digamos, del conflicto, de los conflictos armados mundiales y el surgimiento de esa nueva consideración global a partir de la ONU, de la creación de estas líneas que hoy podríamos reconocer como el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional como las 3 grandes fuentes, digamos, que se inspiraron en ese proceso de posguerra para la construcción de estándares y de garantías que les sirvieran a los individuos para protegerse y de alguna manera frente al horror de lo que acabamos de vivenciar. Sin duda es de allí donde empiezan a verse
como necesarias los ajustes, digamos, a las sistemáticas procesales de la gran mayoría de los países del mundo occidental, bajo el entendido de que lo que se buscaba a partir de la construcción del derecho internacional de los derechos humanos era dotar a los individuos de una cantidad de condiciones de garantía, de derecho en torno, digamos, al ejercicio del poder de los estados. Y en ese punto el tema del procesamiento penal o el procesamiento criminal era sin duda un punto altamente sensible. Sin duda, esta es una de las razones por las que inclusive en Europa occidental, en Europa continental, digamos, de donde nosotros hemos o habíamos necesariamente derivado todo nuestro proceso de cultura jurídica, empezamos a ver que allí en estos países simbólicos para nosotros, de donde hemos permanentemente derivado nuestras fuentes jurídicas, España, Italia, Francia, Alemania, se vieron abocados a reformas de sus sistemas judiciales procesales, penales, digamos, y en ese orden nosotros en América Latina seguramente también, cada uno en su respectivo país sabrá, digamos, cómo fueron esas dinámicas, pero casi todas ellas terminaron con muchísima frustración, todas orientadas a volcarse hacia sistemáticas de orden acusatorio porque se encontraban esa nueva forma, o no nueva por lo novedosa, sino nueva por su perspectiva que se derivaba, digamos, del contexto de garantías que se buscaba con todos estos movimientos que se estaban suscitando, volcándose hacia allá, buscando que fueran espacios de mucha mayor confiabilidad en la actividad del ejercicio del jus puniendi y de la acción penal, pero a la vez que fueran entonces también espacios de muchísima mayor confiabilidad en la decisión judicial que se buscaba tener, evitar el error judicial, para decirlo de una manera clara, precisa y más contundente. Los procesos pasan por el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, pero también pasan por lo que necesariamente viene después, y es toda esta corriente de la constitucionalización del derecho, fruto de las grandes barreras que existían o de los grandes enfrentamientos entre ese nuevo orden internacional y los estatutos nacionales, la autonomía, digamos, y los estatutos nacionales que hacen necesario muchas veces o que generan las discusiones de si los tratados, los constitución o infraconstitucionalmente considerados, y permitieron entonces de alguna manera entrar a rebasar esa gran barrera pensando en la necesidad de ajustar los textos constitucionales y recoger en ellos buena parte de lo que se estaba construyendo en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos. Digamos que esa puede ser la fuente de la reforma que planteamos a nuestro cordón umbilical, digamos, con la Europa continental. Los países de América Latina necesariamente van a tener un proceso de frustración en las reformas. Lo que uno observa en la gran mayoría de ellos es que los procesos de reforma que se dieron en la década del 70 y del 80 no llegan verdaderamente a consolidar una transformación del sistema judicial penal a una sistemática característica acusatoria. Eso se va a ver, digamos, más claramente a partir del presente siglo. Al comienzo del presente siglo vamos a observar particularmente en Chile, en Colombia, Panamá, en México, en Argentina, en Uruguay, procesos interesantes de reforma judicial que tienen fuentes y orígenes diversos. Ya no estamos hablando de este movimiento universal, digamos, que derivaba del derecho internacional de los derechos humanos, sino estamos hablando en algunos casos de temas de posconflicto, como fue lo que sucedió en Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, inclusive Colombia, en temas de tratados de libre comercio, que podría ser lo que uno podría entender sucedió en Chile, o sucedió en Panamá, o sucedió en México, y con algunos matices y mezclas, digamos, con diferentes circunstancias de las que acabo de desglosar se podrían evidenciar en Argentina, en Uruguay. En Argentina escuchaba a un profesor hace poco diciendo, mire, la razón evidentemente fue el regreso a la democracia. Claro, el proceso de las dictaduras y el regreso a la democracia hace necesaria el repensar las sistemáticas procesales y la forma de atender el ejercicio del poder de punición, y evidentemente eso conlleva el proceso de reforma. Pero bueno, atendiendo que los procesos van a tener fuentes diferentes, uno tendría que advertir que lo que se ve en América Latina entonces en el presente siglo son movimientos de reformas que buscan de alguna manera romper un poco el cordón umbilical con la Europa continental, visto que España, Italia, Francia y Alemania habían concluido sus procesos de reforma sin realmente consolidar dentro de sus sistemas unas sistemáticas adversativas acusatorias, sino manteniendo sistemas mixtos con algunos enclaves inquisitoriales muy fuertes. Y la América Latina se vuelca casi que necesariamente a atender a modelos mucho más adversativos,
mucho más emulatorios del sistema del civil law que los norteamericanos y los angloamericanos habían consolidado como la sistemática para el desarrollo de sus procesos penales, y de allí empezamos a ver cómo las reformas en Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, y bueno, ya habíamos hablado de los 3 países centroamericanos que tuvieron su transformación en la década del 90 del siglo pasado por el post-conflicto, empiezan a tener sistemáticas de carácter adversativo acusatorio, donde se emula de alguna manera el modelo del juicio oral norteamericano, para hablarlo de una manera un poco más clara. No del proceso penal norteamericano, no podemos hablar que hay una emulación, una similitud importante con el proceso judicial norteamericano, pero sí en cuanto al escenario del juicio oral, porque los sistemas adversativos acusatorios concentran normalmente en el juicio oral el escenario fundamental del proceso, y allí empezamos a emular o a copiar bastante lo que era ese modelo de juicio norteamericano. Con la gran dificultad, porque en algunos de los casos, en la gran mayoría de los casos, el proceso se deriva a partir de procesos de cooperación internacional con apoyo de recursos económicos y técnicos de los Estados Unidos, lo que evidentemente facilita de alguna manera el proceso de transición, no necesariamente el de consolidación de la reforma, porque después de que nos sueltan el nuevo instrumento, la nueva forma, la nueva estructura, nos cuesta muchísimo trabajo entrar a engranar, digamos, y a funcionar adecuadamente en él, por razones de orden religioso, de epistemológico, sociojurídico. Bueno, por muchas razones tenemos grandes dificultades para engranar con el modelo angloamericano, pero sin duda se muestra a la luz de las garantías, a la luz de la eficacia, a la luz de la confiabilidad que se puede construir a partir del ejercicio probatorio dentro de un sistema adversativo acusatorio, un mejor escenario para el proceso penal. Lo que nos sirve ya de base para entrar al punto específico. La gran dificultad que tuvimos cuando empezamos a hacer este proceso de transformación en América Latina durante el presente siglo es que no tuvimos en cuenta la arquitectura propia de los tribunales adversativos acusatorios. Y cuando digo esto, digamos, quiero referir, digamos, a lo que Mirjam Damasca establece como la forma en la que el estamento construye el tribunal, o la forma, el escenario, digamos, donde se propicia el ejercicio del proceso, específicamente en estos casos de concentración del proceso en el juicio oral, propiamente para el juicio oral. Pero particularmente lo que nos costó trabajo emular, lo que nos costó trabajo entender, fue esencialmente lo que significaba el tener juicio por jurados, el tener un juez de hechos diferente al juez de derecho, esa ruptura que garantizaba todo el ejercicio de producción de reglas de prueba, que tiene que ver, digamos, con la forma en la que confiablemente se puede traducir el ejercicio de construcción de verdad en un proceso judicial. Digo confiablemente, evidentemente atendiendo a las limitaciones propias de este tipo de ciencia, pero reconociendo que la adversatividad del ejercicio de la confrontación dialéctica es una forma mucho más valiosa de depurar la verdad que la participación unipersonal y concentrada de un juez inquisidor que la busca a su manera y a su antojo, y motivado obviamente por diferentes razones. Este ejercicio adversativo hace absolutamente necesaria la presencia del jurado. Y aquí me devuelvo otra vez un poco en la historia simplemente para rememorar solamente como un hito la Carta Magna, digamos, como ese momento histórico en la época medieval, digamos, donde un poco no, evidentemente como una lucha contra el absolutismo monárquico, digamos, de la época, se impone, digamos, el juicio por jurados como una forma de garantizar el juicio por pares, una forma de quitarle el poder al monarca y de alguna manera permitir que al de menos el ejercicio del poder de castigar estuviera o pasara por el tamiz de los pares, no solamente para el veredicto del juicio, sino para la acusación incluso. Y en ese orden se ha constituido como la piedra angular, digamos, de los sistemas angloamericanos en cuanto a la garantía, digamos, del debido proceso. El juicio por jurados es sin duda una de las figuras más emblemáticas del sistema judicial norteamericano. Y el juez la que se hace partícipe a la sociedad entonces del ejercicio de algo tan duro y doloroso como es el poder de castigar, el ejercicio estatal del poder de castigar. Si lo miramos desde esa perspectiva, el ejercicio no nos ha resultado fácil de apropiar, porque no tenemos, digamos, pensaría en principio, simplemente lo suelto como una idea
al paso, al vuelo, digamos. No tenemos la conciencia muchas veces del origen, de lo que significa el hacer partícipes a los ciudadanos de la posibilidad de participar en el ejercicio de la administración de justicia, no solamente como forma de dignificar, digamos, este doloroso ejercicio de hacer partícipe el grupo social de lo que significa, sino incluso por el valor que tiene para efectos de entrar a dar condiciones de garantía, de confiabilidad de verdad en los que son las bases de la decisión judicial. No puedo entrar, digamos, en más detalles por el tiempo, pero quisiera pasar simplemente a referenciar que aún a pesar de esas dificultades, ya en América se abren espacios importantes de reflexión, y uno particularmente se encuentra en la Argentina, donde ya hay varias provincias que han implementado el juicio por jurados. Dentro de está la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, y ya hay un buen insumo, digamos, de análisis para poder ir valorando lo que significa este tipo de ejercicios. El INACIP ha hecho un estudio muy interesante, con una muestra una muestra pequeña aún, digamos, por el corto tiempo que tiene la implementación del juicio por jurados en estas provincias argentinas, y ya sin duda se muestran grandes beneficios que tienen que ver con la confianza que la ciudadanía o la gente empieza a tener en relación con la institución de la administración de justicia. Los mismos tribunales, los mismos operadores del sistema judicial empiezan a sentirse respaldados de alguna manera en el ejercicio de su función por la decisión judicial del pueblo, y en ese orden es un buen punto para reflexionar, digamos, es un buen punto de partida para observar. Argentina tiene la característica de ser una república federal, y eso marca algunas importantes dificultades, pero a la vez también nos muestra un escenario muy generoso, digamos, porque nos permite ver diferentes modelos. Los modelos que se están implementando de jurados en las diferentes provincias son diferentes. En algunos la decisión requiere de unanimidad, en otros la decisión requiere de una mayoría. La forma en que se selecciona el jurado en las diferentes provincias argentinas varía, digamos, entre una y otra. Y eso, pues sin duda, podría ser un laboratorio excelente, y qué pena decirlo así, porque podría sonar no solamente muy utilitarista pensarlo, sino afirmar que Argentina puede ser el laboratorio para América Latina, pero lo digo en el mejor sentido de la expresión. Puede ser un escenario muy interesante para observar, digamos, lo que puede ser el surgimiento de la nueva institución del juicio por jurados para América Latina, del que estaría absolutamente enamorado de la posibilidad de llevarlo a Colombia y de tener la posibilidad de compartirlo con otros países amigos. Creo que el tiempo se me está cortando o terminando, y entonces no me quiero extender más allí, pero la promesa de limitarnos en el tiempo era tener la posibilidad al final de que ustedes interactuaran un poco con nosotros y pudieran plantear inquietudes o preguntas. Entonces, por esa razón, voy a dejar el tema aquí con la esperanza de que sus preguntas nos abran espacio de más discusión sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, solo por eso nos deja el tiempo, Fernando. Muchísimas gracias. Felicitaciones por tu excelente exposición, y por supuesto que si hay preguntas y hay tiempo, las escucharemos al final de las 3 exposiciones previstas para hoy. Ahora le va a tocar la palabra a Mauricio Alves Barbosa, de Brasil, y presenta a Mauricio César Megue Navarrete, de Chile. Adelante. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Estimado profesor Rabinovich, profesora Castrón, compañeros y asistentes. Con ocasión de la celebración del ciclo de charlas Dialogando desde el Sur, me ha correspondido presentar al compañero, colega y abogado de Brasil, que cursa el 3er módulo de los cursos válidos para el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, don Mauricio Alves Barbosa, quien en esta oportunidad expondrá acerca de la inadmisibilidad del trabajo obligatorio para personas en prisión por el Convenio 29 de la OIT. Mauricio es graduado en Ciencias Policiales en Seguridad y Orden Público, es también graduado en Derecho, ha cursado cursos de posgrado en Ciencias Penales, tiene además una maestría en Ciencias Policiales de Seguridad y Orden Público, y cuenta con diversos cursos de especialización en materia penal en las distintas universidades de Brasil. Y además
es profesor en la Academia de Policía Barro Branco en el Centro de Estudios de Alta Seguridad y ha impartido clases en el Centro Universitario Unified. El tema acerca del cual expondrá Mauricio es un tema muy interesante porque refleja las directrices dadas por la Organización Internacional del Trabajo, sus Estados miembros, en orden al trabajo que pueden realizar las personas que cumplen una pena privativa de libertad. Al respecto, solo señalar que el Convenio 29 de la OIT, adoptado en el año 1930 en la ciudad de Ginebra, Suiza, refleja un cambio de paradigma desde un modelo visión que creía ver en el trabajo forzado a las personas privadas de libertad como parte del castigo que debía imponerse, y por lo tanto sus condiciones laborales debían ser desfavorables, a un modelo distinto en el cual el trabajo es desarrollado por los presos voluntarios y forma parte de este proceso de reinserción del preso en la sociedad y en el mundo laboral. A estos y a otros aspectos se referirá el compañero Mauricio Alves Barbosa en la presente exposición, a quien dejo con ustedes. Suerte, Mauricio. Gracias, muchas gracias. Em primeiro lugar, me gostaria de dizer que é um grande prazer e um honor estar aqui esta noite, falando ante um grupo tão dedicado e seleto. Também quero agradecer ao professor Ricardo, nosso grande maestro, que muito nos motiva para que darmos este largo caminho hasta o seu doutorado. Em la persona de quem saludo a todos os professores doutores acá presentes. Agradeço também a meu companheiro César Navarrete pelas palavras que me apresentaram, em la persona de quem também agradeço e um grande saludo a todos os companheiros e companheiras que estão presentes esta noite. Bueno, uma coisa é fazer uma apresentação inicial em la língua espanhola, outra é falar o tema que está me proposto em la língua espanhola, pero conto com a compreensão de todos para falar na língua portuguesa. Muitas graças. Bom, senhores e senhoras, o objetivo dessa nossa investigação hoje, ele está baseado numa temática central, que é a questão do trabalho obrigatório para presos ou não, ser possível ou não. Analisando aí as normas e tratados internacionais, numa interpretação literal e sistêmica. Obviamente que a nossa conclusão não é uma conclusão dogmática, tá? Os estudos iniciais sobre a questão do trabalho, essa terminologia advém de uma expressão latina que designava um instrumento para a lavoura, era o tripalium. No entanto, posteriormente, né, na Roma antiga, o tripalium passou a referenciar um instrumento de tortura. Dessa forma, começamos a verificar que a expressão trabalho ela começou a ser associada com algo não prazeroso, notadamente um pouco diferente do que a gente observa nos dias atuais, onde a questão do trabalho invariavelmente está associada com uma vida bem-sucedida e até um determinado status social. Muitas pessoas têm se dedicado nos dias atuais ao trabalho mais do que qualquer outra coisa, às vezes dedicando e abdicando até mesmo da sua família. Bom, direcionando para o tema, né, a Organização Internacional do Trabalho ela é uma agência dedicada a questões afetas ao trabalho. Portanto, é um ente integrante das Organizações das Nações Unidas e está estruturada de uma maneira tripartite, ou seja, possui representantes do Estado, da classe patronal e da classe trabalhadora. A OIT foi fundada em 1919 e tem a finalidade principal de fomentar a justiça social e também de promover a igualdade do acesso ao trabalho, independentemente de qualquer distinção, pois o trabalho é, de fato, fundamental na superação da pobreza, na mitigação das desigualdades e no atingimento de um desenvolvimento sustentável. Dentre as diversas concepções que existem em relação às questões do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho desenvolveu a concepção do trabalho decente, como sendo um objetivo a ser alcançado em todas as suas políticas, programas e ações. A perspectiva do trabalho decente, segundo a própria OIT, compreende a promoção de oportunidades para homens e mulheres do mundo para conseguir um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna, ou seja, associando a ideia do trabalho com a garantia de uma vida digna. Desta forma, é possível verificar, portanto, que o trabalho decente e o seu reconhecimento como um direito um trabalho adequadamente à atividade desenvolvida em condições de segurança e paridade, sem distinção de qualquer natureza, de maneira pela qual vai ser desenvolvido atingir essa dignidade, tanto ao indivíduo como à sua família.
Ao longo dos anos, a Organização Internacional do Trabalho adotou centenas de recomendações de diversas convenções internacionais. Entre essas convenções, vamos destacar a de número 29, que trata do trabalho forçado ou obrigatório. Essa convenção foi aprovada na 14ª reunião da Convenção Internacional do Trabalho, realizada em 1930, na cidade de Genebra. No entanto, ela entrou em vigor em anos posteriores. E a convenção reza o seguinte, acerca da questão do trabalho. Todos os integrantes da Organização Internacional do Trabalho que ratificaram a convenção se obrigam a suprir o emprego do trabalho forçado obrigatório, em todas as suas formas. Portanto, o exercício do trabalho forçado é, sem dúvida nenhuma, uma clara violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, devendo, no entanto, ser identificado, evitado e mitigado ainda pelos Estados, né? Isso é o que está na Convenção número 29. Para as finalidades da Convenção, no entanto, a terminologia trabalho forçado ou obrigatório considera todo o trabalho como sendo obrigatório ou forçado, todo o trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para a qual não se ofereceu de forma espontânea. Portanto, esse trecho extraído da Convenção, é possível a gente deduzir, né, que o trabalho forçado obrigatório ele é vedado pela normatização internacional. Entretanto, esta mesma Convenção faz uma ressalva sobre o trabalho obrigatório ou forçado, dizendo que não compreenderá como trabalho forçado ou obrigatório qualquer serviço exigido de um indivíduo como consequência de condenação pronunciada por decisão judiciária, contanto que esse trabalho ou serviço seja executado sob a fiscalização de autoridades públicas. Nesse mesmo sentido, sobre a questão do trabalho obrigatório ou forçado, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 6º, item 2, diz o seguinte: ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado obrigatório nos países em que se prescreve para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalho forçado. Esta disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir a dita pena imposta por um juiz ou tribunal competente. Dessa forma, a gente começa a verificar que a Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho e o Pacto de São José da Costa Rica advertem sobre, e fazem uma ressalva no seu artigo 6º, inciso número 3, melhor dizendo, que não vai se constituir como trabalho obrigatório ou forçado os trabalhos exigidos em razão de uma sentença penal condenatória expedida por uma autoridade competente. Então, a gente começa a perceber essa diferenciação clara entre um trabalho obrigatório e um trabalho forçado. Posteriormente, já em 1955, a ONU apresentou, né, criou as chamadas regras de Mandela. O que são as regras de Mandela? Basicamente, são um regramento mínimo para o tratamento de presos. No entanto, conforme descreve suas observações preliminares, as regras de Mandela não pretendem descrever em detalhes um modelo de sistema prisional. Elas buscam somente, com base no consenso geral do pensamento contemporâneo e nos elementos essenciais do mais adequado sistemas de hoje, estabelecer bons princípios e práticas no tratamento de presos e na gestão prisional. As regras funcionam como um verdadeiro guia para estruturar a justiça do sistema prisional de um país. Entre os dizeres consignados nas regras de Mandela, que versa sobre o trabalho, podemos verificar que a atividade laboral é vista como uma forma de assistência apropriada e disponível, inclusive aqueles de natureza reparadora, espiritual, social, esportiva e de saúde. É interessante nós destacarmos que as regras de Mandela, quando falam do trabalho para presos e condenados, surge como uma oportunidade do preso participar ativamente da sua reabilitação. Entretanto, o trabalho desenvolvido pelo preso antes deve ser avaliado por um médico para testar as suas condições físicas. O trabalho apresentado nas regras de Mandela como um instrumento útil e que deve ser ofertado aos presos para conservá-los ativos. Conservá-los ativos é o que está na regra número 96 das normas descritas nas regras de Mandela. O trabalho realizado deve manter ainda e aumentar a habilidade do interno, do preso, para que ele possa viver de maneira digna. Viver de maneira digna, após a sua liberação. Essa é a regra 98 das regras de Mandela. E diante desses argumentos propostos pelas regras, é possível nós fazermos uma interpretação inicial de que o trabalho é algo saudável, seja para presos ou para não presos.
A Carta Constitucional do Brasil, no seu artigo 5º, que é considerada como uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado pelo poder, somente pode ser mudado pelo poder constituinte originário, reza que não haverá penas de trabalhos forçados no Brasil. No entanto, a própria Constituição brasileira se omite quanto à questão do trabalho obrigatório. Logo, é possível verificar que, apesar da vedação constitucional ao trabalho forçado, a norma constitucional não proíbe o trabalho obrigatório. E quanto às penas? Bom, as penas elas devem ser aplicadas pelo legislador em detrimento de uma ação praticada e que se subsuma, se ajuste, né, a uma conduta tipificada nas normas penais. Portanto, uma resposta do Estado que se materializa em proibições ou restrições a um bem jurídico por parte do autor de um delito. Assim sendo, se verifica que no Brasil não há uma previsão do trabalho como forma de pena, ou seja, não existe a possibilidade de alguém ser condenado a uma sanção cuja pena é o trabalho. Portanto, sua realização em concomitância com o cumprimento de pena, respeitando entendimentos em contrários, não seria enquadrado com um bis in idem. Algumas decisões nas Cortes Superiores brasileiras já se posicionaram a respeito do tema. Entre eles, destacamos o habeas corpus número 264-989 do Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão, em 2015, decidiu que a pena de trabalho forçado, vedado constitucionalmente, não se confunde com o dever imposto ao apenado, o dever de trabalho imposto ao apenado. É verdade que o cidadão comum, prossegue a decisão, é verdade que o cidadão comum não condenado por infração penal, o trabalho é facultativo. Mas, ao indivíduo condenado por um crime, o trabalho é obrigatório. Obrigação de trabalhar é muito diferente de trabalho forçado, o que o Brasil não existe, né? Não existe essa questão do trabalho forçado. E assim termina a decisão da nossa Corte Superior. Devemos destacar aí que o trabalho é uma maneira de buscar a ressocialização do preso. E, certamente, trabalho, seja para presos ou não presos, é algo que pode ser considerado como saudável. Verifica-se que o trabalho, e não o ócio, nos dias atuais, em razão do próprio desemprego, é que se tornou um privilégio. Pois a entrega, a desocupação mais contribui para o papel prejudicial ao desalinhamento da sociedade e o seu desfortalecimento, né, o seu enfraquecimento. Portanto, o trabalho é algo que enobrece, é algo que dá dignidade à pessoa humana e não lhe tira essa condição. Aquele que exerce o trabalho ou ofício se sente valorizado, se sente honrado, se sente útil, enquanto que aquele que não trabalha, com o passar do tempo, vai se sentindo humilhado, vai se sentindo desvalorizado e vai perdendo, aí sim, a sua dignidade de pessoa humana. Em outras palavras, o trabalho traz benefícios ao preso e aos seus familiares, bem como à sociedade, buscando aí reduzir fugas, rebeliões, dominância de organizações criminosas nos presídios, entre outras coisas. O trabalho forçado proíbe, de qualquer forma, é aquele que afronta a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. É um tipo de trabalho que não respeita as regras mínimas que valem para os trabalhadores não presos, tais como trabalhar por horas excessivas, sem descanso semanal remunerado, sem direito à alimentação, sem direito à água, sem uma remuneração justa e equiparada aos mesmos, né, da atividade de uma pessoa que não está presa. Portanto, respeitando aquilo que nós vimos anteriormente, que são as regras de Mandela. Dessa forma, compreende uma clara diferenciação entre trabalho forçado e trabalho obrigatório para presos. E, na nossa interpretação aqui, sistêmica e literal, é possível e legal, diante da análise que nós estamos fazendo nesse momento. Mas é importante destacar que o trabalho para preso devem ser respeitadas as regras do tratamento para os presos, as regras de Mandela. E essa obrigatoriedade do trabalho não deve recair ao preso provisório. O preso provisório deve manifestar a sua vontade de trabalhar, se for o caso. Infelizmente, falta respeito aos direitos humanos para os reeducandos, para que os que não querem trabalhar, ou até mesmo aos que desejam trabalhar, e assim o façam em condições dignas de respeito que possuem qualquer trabalhador não preso. Além disso, temos que destacar que, em geral, não há vagas para todos os presos trabalharem. E aqueles que não fazem, em nosso sentido, na nossa percepção, não podem ser punidos, valendo, nesse caso, a norma, mas como um direito ao preso, ao exercício do trabalho,
e acesso ao trabalho do que como um elemento a ser utilizado como punição ao preso. Já partindo para a conclusão, eu gostaria de dizer aos senhores, fechando a nossa conversa no dia de hoje, uma breve reflexão. O que faz forte o lobo não é o tamanho dos seus dentes. O que faz forte o lobo não é a velocidade e resistência do lobo. O que faz o lobo forte não é só a sua agilidade. O que faz o lobo forte é a alcateia, é a manada, é o grupo. E quando nós falamos de respeito aos direitos humanos e a busca da justiça, esse grupo, essa manada, essa alcateia somos nós. Muito obrigado a todos os senhores. É um prazer, um privilégio estar aqui. Bueno, muchísimas gracias. Muito obrigada, Mauricio, pela brilhante palestra. Y por último, tenemos a María Margarita Tirado Álvarez, de Colombia, quien será presentada por Silvia Renata de Oliveira Penchel, de Brasil. Adelante. Boa noite, professora Andréia, boa noite, professor Ricardo Rabinovich, boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando desse evento e hoje me coube apresentar a minha colega Maíra Margarita Tirado Álvarez, que é da Colômbia, que é um país que eu tenho muita simpatia, e a Maria Margarita é advogada especializada em investigação, mestre em Ciências Criminais e Criminológicas e atualmente está cursando doutorado na Universidade de Buenos Aires. É professora em tempo integral e pesquisadora da Faculdade de Direito da Universidade Militar Nueva Granada, Colômbia. Tem mais de 15 anos de experiência na prática jurídica, ensino e investigações em questões relacionadas com direito penal, bioética, direito da saúde, psiquiatria criminal, ética jurídica e técnicas de investigação científica. Autora de várias publicações nacionais e internacionais sobre esses temas. E também conferencista. O tema que a Maria Margarita vai falar hoje é um tema que eu gosto muito, que é o consentimento informado e a diretiva médica antecipada, elementos práticos de seguridade jurídica. É um tema que vem ganhando muita relevância com o avanço da medicina e das tecnologias, né, que permitem prolongar a vida, mas muitas vezes sem uma qualidade de vida. Então, assim, é um tema muito interessante que eu gosto muito. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos desde Colombia. De antemano quiero agradecer al profesor Ricardo y a los demás organizadores por abrirnos este espacio a los alumnos para compartir un poquito la experiencia investigativa de este bello trasegar por el doctorado. Quiero también agradecer especialmente a la profesora María Susana Ciruzzi, que es mi directora de tesis, mi guía en estos temas, y que hoy ha venido a acompañarme, así que de corazón le agradezco. Y por supuesto, quiero agradecer a Silvia, mi compañera, por esa bella presentación y la generosidad de sus palabras para con el tema que yo quiero venirles a compartir el día de hoy. Hay una película hollywoodense que tuvo mucho trascendencia, mucho rating y se llama ¿Conoces a Joe Black? Donde el personaje principal, que es interpretado por Brad Pitt, dice una verdad innegable. Hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Y aclaro que aunque podría tener relación con el COVID, prometo no hablarles de COVID-19. Es cierto que todos somos mortales, todos tenemos un cuerpo y una mente que se enferma, que se ha enfermado y que inevitablemente va a seguir enfermándose. Es cierto que todos envejecemos, cada día somos un poco más viejos y es mucho más cierto que todos vamos a morir. Suena un poco trágico, pero es una verdad presente para cada uno de nosotros, independientemente de nuestra educación o nuestra nacionalidad. Hoy día, si bien sobre la enfermedad podemos procurar algunas estrategias de autocuidado, sea para prevenirla o para sobrellevarla,
que incluso la vejez hoy día podemos retrasarla con la ayuda de la técnica estética y de algunos hábitos saludables. Y también esto lo podemos predicar de la muerte. Lo cierto es que todos enfermamos, todos envejecemos y todos nos vamos a morir. Sin embargo, aunque sea limitado aquello que está en nuestras manos para evitar esa enfermedad, esa vejez o esa muerte, lo que sí está en nuestro poder es esa forma como podemos asumir el papel, sea de pacientes o de ancianos, o inclusive, sonará horrible, lo sé, pero de futuros fallecidos. Y es en este contexto en el cual cabe esta conversación. Por lo cual yo quiero aprovechar de manera atrevida este espacio académico para conversar académicamente de estos temas, pero también para compartirles desde el sentimiento y desde la sensibilización acerca de dos posibilidades que como seres humanos tenemos y que se traducen en derechos. Esas dos posibilidades son el consentimiento informado y la directiva médica o directiva de voluntad anticipada, para englobar un poco las distintas denominaciones que en Latinoamérica tiene. Saber y comprender qué es realmente un consentimiento informado para nosotros como pacientes, indudablemente fortalecerá ese rol que tenemos hoy día en lo que es la administración de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud. A su vez, saber y comprender que es una directiva médica anticipada permitirá comandar, permitirá orientar, permitirá definir aquello que sobre nuestro propio proceso de muerte queremos, pero lo podemos hacer desde ya. De suerte que con la directiva anticipada yo puedo definir hoy día qué quiero que a futuro me hagan o no me hagan en términos de tratamientos médicos, suponiendo que en ese futuro yo por distintas razones, puntualmente por razones médicas, no pueda tomar las decisiones que debería tomar en ese momento. Por ejemplo, porque me encuentro en una condición vegetativa persistente o porque tengo condiciones de salud mental que impiden tomar dichas decisiones de manera vinculante. Entonces, esa es la utilidad de estas dos figuras y es en este contexto en el cual yo quiero traer a colación dichos temas. Antaño la relación médico-paciente se caracterizaba por un paternalismo excesivo. ¿A qué me refiero con paternalismo excesivo? A que había una relación vertical, donde el médico tenía el papel protagónico, donde era quien tomaba las decisiones porque el experto en el diagnóstico y en los tratamientos era el médico, lo cual implicaba que el enfermo estaba inevitablemente en desventaja. ¿Por qué? Porque no conocía. De suerte que el resultado natural era un simple rol de adhesión, es decir, los pacientes antes simplemente nos adheríamos a una supuesta relación médico-paciente que no era simbiótica, no era no iba en doble vía, sino que en últimas resultaba en que el llamado consentimiento informado era realmente un asentimiento informado, robándome un poco la expresión de la profesora Joana Faliero de hace unos días en una charla en que estuvimos. Sin embargo, esta paradigma cambia en las últimas décadas con lo que se llama la doctrina de la autonomía de la voluntad, en la cual el paciente pasa a comandar, pasa a tutelar su propio proceso de salud, pero ya en una relación de cooperación, una relación de doble vía con su doctor. De modo que doctor y paciente van de la mano para tomar decisiones informadas, decisiones respetuosas y decisiones cooperativas en aras de defender los mejores intereses de ese paciente. Y repito, es en este contexto en el cual quiero hablarles del consentimiento informado y de la directiva de voluntad anticipada. ¿Por qué la ponencia se tutela efectos prácticos de seguridad jurídica? Porque la muerte, el envejecimiento y la enfermedad traen unos efectos en la vida jurídica. Y el consentimiento informado y la directiva dará tranquilidad a ese titular respecto de esos efectos jurídicos, pero a su vez dará tranquilidad emocional, dará seguridad emocional. Es importante de entrada aclarar que el consentimiento informado es distinto al formato de consentimiento informado. Nosotros como pacientes que hemos sido a lo largo de nuestra vida, seguramente hemos tenido contacto con ese consentimiento informado, con ese documento que nos entrega la secretaria del doctor, supuestamente explicándonos qué tratamiento vamos a seguir y cuáles son los efectos. Pero realmente eso no es el consentimiento informado. El consentimiento es realmente un proceso que se surte por varias etapas. Es una explicación que un médico
o que personal sanitario le da a un paciente atento y mentalmente competente acerca de la naturaleza de su enfermedad. También le muestra el balance de los efectos de esa enfermedad, los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos que le recomienda, para a continuación solicitar su aprobación en el sentido de ser sometido o no sometido a estos procedimientos que le acaba de explicar. La presentación de la información al paciente debe suministrarse de manera que lo comprenda de manera objetiva y no darle una visión sesgada o parcializada que induzca al paciente a tomar una decisión que tal vez no quiere, pero que corresponde con la que el médico pensaría que es la correcta. Así que en el proceso de consentimiento informado, que todos debemos asegurar como pacientes, todos los que estamos aquí en esta sala virtual, debe asegurar que la colaboración que nosotros brindemos como pacientes sea conseguida sin coerción o sin presión por parte del médico ni por parte del personal sanitario, aprovechándose de una ventaja real que existe, que tienen por la dominancia psicológica que les da el manejar una enfermedad que nosotros no manejamos y que sí estamos padeciendo. Entonces, es importante que todos como individuos entendamos qué es ese consentimiento informado y que cuando vayamos a una cita médica no pensemos que solo se reduce a ese formato. El consentimiento informado debe indicar claramente cuáles son los riesgos y alternativas y en relación con el tratamiento. Pero además de ese consentimiento informado también me permite o me da el derecho de rechazar un tratamiento y es completamente válido y vinculante para el doctor o para el personal sanitario. Ahora, a veces uno en medio de la desinformación o del miedo rechaza tratamientos que son útiles, que me pueden salvar la vida o me pueden prolongar la vida o mejorar mi calidad de vida. La idea es que la relación entre el médico y el paciente sea tan cooperativa y tan sana que el paciente no rechace sin ningún sentido o sin informarse tratamientos que podrían serle de utilidad. ¿Cómo se consigue o cómo deberían obtener de nosotros ese consentimiento informado? La Asociación Americana para la Lucha contra el Cáncer dice, mire, son básicamente 4 etapas. Primero, el médico o el personal asistencial debe suministrar la información sobre riesgos y beneficios al paciente. Debe darle además la oportunidad de absolver todas las dudas, pero no solo con ese personal, sino también con terceros, es decir, con familiares, con amigos, con allegados, inclusive para pedir una segunda opinión. Después de que se ha surtido estas primeras etapas de recibo y de consulta de información, se le da al paciente la oportunidad de tomar una decisión y de compartirla con el equipo médico y también con sus allegados. Y como último paso, simplemente se le entrega el formato de consentimiento para que lo lea, lo comprenda y lo firme. En este punto yo quiero hacer una aclaración y es que en términos de salud, la capacidad debe distinguirse de la competencia. La capacidad todos la conocemos en términos del derecho negocial, del derecho civil, y es aquella que la norma ha indicado, usualmente en términos de edad, acerca de cuándo podemos hacer negocios jurídicamente válidos. Pero en el tema del derecho de salud, esa capacidad no se entiende en los mismos términos de la capacidad civil, sino que se traduce en el término de la competencia, que se refiere realmente a la aptitud que tiene el paciente para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia salud, así no tenga capacidad negocial. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque la necesitaremos para abordar la directiva médica anticipada. ¿Pueden los menores de edad suscribir directivas de voluntad anticipada? Sí, y con eso quiero abrir la charla sobre la directiva de voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque conceptualmente una directiva médica anticipada o una directiva de voluntad anticipada o el testamento vital que de pronto conocemos un poco más coloquialmente es aquel documento en el que toda persona capaz, sea sana o que esté enferma, en pleno uso de sus facultades legales y o mentales, declare de forma libre, consciente e informada su voluntad de no someterse sea a medios, a tratamientos o a procedimientos médicos que no quiere, que considere innecesarios, ya sea para prolongar su vida. Entonces, la directiva de voluntad anticipada yo la firmo hoy para ser eventualmente aplicada a futuro, cuando
a futuro yo esa voluntad la necesite cuando necesiten tomarse decisiones sobre mi salud a futuro, pero yo por condiciones mentales no pueda tomar esas decisiones. Así que en últimas es una respuesta previsoria ante ciertos estados clínicos en los cuales la persona no está en posibilidad material de expresar su voluntad en relación con su estado de salud y con el tratamiento a seguir que sea propuesto por el médico. Así que en últimas, realmente la directiva médica anticipada materializa lo que llamaríamos una autonomía prospectiva o una autonomía previa. Ahora, de pronto, a diferencia de lo que vemos en el consentimiento informado en nuestra experiencia como pacientes, no hay un formato estándar, estandarizado, por ejemplo, por lo menos en Colombia, acerca de cómo debe ser una directiva de voluntad anticipada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si nosotros decidimos, y deberíamos hacerlo todos nosotros, suscribir una directiva médica anticipada, debemos tener en cuenta que debe contener cierta información para que no se convierta en un documento distinto a una directiva. Entonces, debe constar por escrito los datos de la persona, dar una indicación clara de que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que está libre de toda coacción, además de eso que conoce y está informado acerca de las implicaciones de su declaración. Debe haber una manifestación específica y clara acerca de respecto de la negativa a someterse a determinados tratamientos o procedimientos médicos que pretendan, por ejemplo, prolongar su vida de manera innecesaria. Inclusive puede incorporar disposiciones que apunten a donar o no componentes anatómicos. Puede a su vez designar un representante, un tercero, que tome decisiones sobre la salud de quien suscribe la directiva a futuro o que interprete de alguna manera esas declaraciones de voluntad que hizo el titular en la directiva. Sin embargo, desde el punto de vista bioético, la directiva de voluntad anticipada apunta más a las decisiones de salud del titular. Sin embargo, repito, se puede añadir algo que se llama directiva para autotutelar la propia incapacidad, que es designar un tercero para que tome decisiones por uno o interprete los vacíos de las decisiones que en algún momento tomé. Ahora, ni en Colombia ni en Argentina hay un registro centralizado de esas directivas. Sería lo ideal y sé que se está luchando por ello, pero por lo menos en el caso de Colombia, esa labor a nivel privado la desempeña la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, quien a su vez lucha por todos los que la han suscrito para que se materialice y se respete esa voluntad. En la directiva de voluntad anticipada no se puede incorporar cualquier cosa, es decir, nosotros no podemos decir, doctor, yo quiero tal cosa o no quiero determinado tratamiento, porque están limitadas por orden público y por derechos de terceros. Doy un ejemplo, en el caso de Argentina, que está prohibida la eutanasia por activa. Yo en Argentina no puedo solicitar eutanasia por activa en mi directiva médica porque contraviene el orden público. Igual en Colombia sucedería con el suicidio médicamente asistido. Así que es importante tener en cuenta que cuando suscribamos la directiva no podemos incorporar cualquier cosa, que evita que de pronto incorporemos decisiones que contravienen ese orden público, inclusive derechos de terceros o la buena práctica médica, el acompañamiento con el médico, la permanente información con el médico, quien nos podría indicar, oiga, usted no puede o no debería solicitar esto porque la ley se lo prohíbe o no es conveniente para usted. Las disposiciones que contenga la directiva de voluntad anticipada deben ser claras. A esto me refiero que no puede ser ni vagas, pero tampoco tan amplias que dificulte interpretar qué fue lo que el paciente quiso decir en su momento. Pero tampoco pueden ser tan estrictas que imposibilite aplicarlas. Así que esta también es una de las razones por las cuales quise traer este tema a colación y es divulgar y sensibilizar un poco acerca de la importancia de que todos suscribamos una directiva de voluntad anticipada, que además de eso tratemos de nombrar un representante de confianza que nos conozca muy bien, que identifique nuestros valores y nuestros principios para que pueda tomar decisiones que sí correspondan con lo que nosotros queríamos para nuestro proyecto de vida, para lo que conoció de nosotros y para que pueda proteger esos mejores intereses que como pacientes nosotros tenemos. Ahora, voy a retomar el tema de las directivas de voluntad anticipada en menores de edad. ¿Pueden los menores de edad suscribir directivas médicas anticipadas? En Argentina, el artículo 60 del Código Civil y Comercial
indica que será a partir de la mayoría de edad, es decir, a partir que la persona o quien lo suscribe cumple 18 años. Pero en Colombia, desde el año 2018 se permite que los adolescentes desde los 14 años suscriban válidamente dicha directiva. Sin embargo, es importante que cuando cumplan la mayoría de edad procedan a reemplazarla por un nuevo documento ya con esa nueva condición etaria de haber cumplido la mayoría de edad. María, ya para finalizar, el concreto cumplido. Señora. Sí, ya se cumplió tu tiempo. Si puedes ir cerrando ya sí. Para concluir. Perdón. Sí, profesora, así lo haré. Para finalizar, la utilidad práctica de la directiva anticipada permite controlar el final de nuestra vida desde lo terapéutico, lo emocional y lo post-mortem, evita el encarnizamiento terapéutico y además de eso orienta a personal médico y a familiares para tomar decisiones que respeten nuestra voluntad. Así que por favor todos suscribamos directivas de voluntad anticipada y todos seamos atentos a que el consentimiento informado que surtan en nosotros sí sea un consentimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias y gracias por haber respetado, digamos, el tiempo. Acá lo veo a Ricardo que creo que está levantando la mano, ¿no? Sí, estaba levantando la mano. Sí, sí se puede. Sí, si usted me deja. Un segundito que quiero simplemente hacer un agradecimiento muy especial y ahí sí abrimos a preguntas porque yo realmente quiero agradecer la presencia de todos y de todas y muy especialmente quiero agradecer a los profesores y profesoras que están presentes, entre los cuales hay 2 especialistas en temas de salud, que son nada menos que María Susana Cirusi, Susi, y Elian Pregnio, que es un lujo de auditorio, y a ellos sumarles Jorge Rollero y Tania Mota, y agradecer por último la presencia de Yamila Gutiérrez y Lucía Paternostro, que son nuestras becarias. Ahora sí abrimos a preguntas. Bueno, ¿me puedo, profesora? ¿Me sí, deja? por supuesto. Bueno, gracias. Primero, por supuesto, mis felicitaciones a nuestros 3 expositores de la noche de hoy, que han estado, me parece, muy buenos y buenas. Quería simplemente, bueno, no tengo ningún comentario para hacer a la exposición de mi querido amigo Mauricio, que me pareció interesantísima, pero no me queda ninguna observación directa para hacer, ¿no? Coincido enormemente con sus palabras. También coincido con las otras, pero quería hacer una breve observación con todo el cariño del mundo, con todo el afecto para mi distinguidísimo hermano Fernando. Yo veo que Fernando no me ha hecho el honor, pero no se preocupe porque la mayoría de la gente tampoco, de leer mi libro sobre la Magna Carta, ni tampoco ha leído el segundo volumen de mi libro Cómo se hicieron los derechos humanos. Porque si no, jamás hubiera dicho que la Magna Carta es un documento contra el absolutismo monárquico. Para el absolutismo monárquico faltaban varios siglos, Fernando. La Magna Carta es un documento que refuerza los derechos de la nobleza y de la alta burguesía de Inglaterra frente al creciente poder de los reyes para reducir el poder feudal de los varones. O sea que mal podríamos ver una norma de la Magna Carta como un avance de los derechos humanos, cuando en realidad la Magna Carta es un documento fundamentalmente de avance de los derechos de la clase dominante en ese momento, en 1215, contra unos reyes como Enrique II, como Juan Sin Tierra, que están tratando de reducir el poder de los nobles, lo cual a la postre beneficia al pueblo bajo de Inglaterra. O sea que yo coincido contigo absolutamente en cuanto a tu visión del jurado actualmente, pero para meterse en la historia hay que ir bien pertrechado.
Y lo que te quería comentar también es que el jurado no tiene un origen ideológico, ni un origen que se vincule con luchas por derechos, ni nada, sino que simplemente es una forma que aparece muy posiblemente en el Danelaw, en la región danesa de Inglaterra, que surge a partir del acuerdo que celebra Alfred con Guthrum y que divide Inglaterra a través de una especie de diagonal entre Wessex y el Danelaw, y que aparentemente se da en el Danelaw como una manera probatoria frente a los jueces itinerantes, que llegan allí una vez cada tiempo, en general 2 veces por año, en los viajes que hacen, los circuitos que hacen, y entonces los delitos se presentan ante el juez con 12 cojuradores. Y este posiblemente es el origen remoto del jurado, que es una forma muy inglesa, muy absolutamente inglesa, y que después, bueno, pasa a Estados Unidos, y como todo lo que hacen los norteamericanos a los demás nos parece bueno, y si los norteamericanos cantan una canción, a todos nos parece que es la mejor canción del mundo, etcétera, etcétera, muchas veces hemos tomado el juicio por jurados como un poquito más de lo que realmente es. Pero igualmente coincido en la importancia de trabajar en el establecimiento de formas locales de juicio por jurados, ¿no? Pero eso quería decir. Y con relación a la excelente exposición de María Margarita, yo, María Margarita, como habrás visto, si me has hecho el honor de leer mi libro sobre los documentos médicos, donde dedico un gran espacio al tema de las declaraciones anticipadas existenciales de voluntad, soy muy amigo de las declaraciones anticipadas, pero no creo que debamos de ninguna manera avanzar en un camino de tornarlas obligatorias, ni tampoco, digamos, generar campañas que acaben amedrentando a la población, porque ya hemos tenido la mala experiencia con el tema de los trasplantes, donde cuando se sale a exigirle a la población este tipo de declaraciones, en nuestros países, nosotros no somos norteamericanos. Estos documentos han surgido al calor del puritanismo de la Nueva Inglaterra. Entonces, nosotros no solemos ser puritanos, aunque ahora la pandemia nos ha vuelto bastante puritanos, no nos tocamos, nos miramos de lejos, etcétera, etcétera, pero nosotros no somos puritanos, nosotros no tenemos una cultura de la verdad dolorosa al estilo Dr. House, nosotros tenemos una visión completamente diferente del trato hacia el paciente, y yo no creo que sea bueno que iniciemos una especie de campaña de transformar en algo obligatorio o coercitivo las declaraciones vitales de voluntad. A mí me parece que está muy bien que hagas un alegato de decir qué bueno que la gente que quiera y que lo asuma tenga, pero además nosotros formamos parte de una clase privilegiada en nuestros países. Mi país, la República Argentina, tiene 41% de pobreza. Nuestros países tienen un alto grado de analfabetismo. Nuestros países tienen culturas que merecen tanto el respeto como la cultura hegemónica, culturas indígenas, culturas ágrafas, que merecen tanto respeto como la cultura hegemónica de la que hacemos parte nosotros. En esas culturas no se escribe, se tiene un concepto completamente distinto de la muerte y de la vida frente a la muerte. Entonces, yo creo que está muy bien que reivindiquemos estas alternativas y hagamos todo lo posible, como tú tan correctamente lo haces, para que haya registros, para que sean algo compartido y aceptado. Pero tengamos cuidado con transformar esas cosas en imposiciones, porque ahí podemos llegar a terminar destruyendo todo lo que queríamos construir. No nos olvidemos, y tengo una gran socióloga aquí a mi lado, la doctora Andrea Gastrón, a mi lado en la fotito, y no nos olvidemos que lo legal es muy importante,
pero lo sociológico es muchísimo más. Y tenemos que estudiar y palpar y tomar el pulso de qué es lo que unas comunidades sienten y respetar enormemente a quienes piensan distintos de nosotros y quienes tienen religiones diferentes de las nuestras, los musulmanes, los judíos ortodoxos, muchos grupos cristianos tienen una visión diferente de la muerte y entonces tenemos que aprender a respetar muchísimo y tener mucho cuidado con las conductas coercitivas. Muchísimo cuidado. Eso solo te quería decir, amén, de realmente manifestar mi enorme beneplácito porque estés trabajando en este tema y ni más ni menos que bajo la dirección de una eminencia como es nuestra querida amiga la doctora Susi Cirufi. Nada más, profesora, muchísimas gracias y es todo lo que tenía para decir. Excelente. Yo quisiera escuchar la respuesta de María Margarita y de Fernando. Ah. A ver. ¿Primero Gracias. Fernando o primero yo? No sé, como tú quieras, Margarita. Si quieres, primero las damas. Muchas gracias. Adelante. Bueno, admito que he sido vehemente en la defensa de este tema, pero tengo una razón vivencial y es que yo hago parte de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente hace 3 años. Y en la práctica, en términos estadísticos, en un semestre del 100% de consultas que nos llegan, el 85%, poco más, pocos menos, es por consultas por encarnizamiento terapéutico, por obstinación terapéutica. Entonces, las consultas son las siguientes. Nuestro papá, que tiene 80 años, tiene un diagnóstico de Alzheimer, debemos someterlo a determinado tratamiento porque no queremos que muera. Pero no tenemos una indicación por escrito que nos oriente acerca de lo que él hubiera querido. Entonces llega esa familia a la fundación y dice, ayúdenos, doctora, para referirse a nosotras las abogadas, ¿qué hacemos? Porque estamos entre la espada y la pared, entre lo que nosotros imaginamos que él hubiera querido para sí mismo y entre aquello que nosotros pensamos que es lo mejor y entre aquello que nos recomienda el médico. Así que si nosotros en la práctica con qué contamos, dicen ellos al narrarnos como su dilema, contamos con lo que conocemos de esa persona. Pero cada uno de nosotros tiene una percepción distinta de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos para tratar de defender sus mejores intereses? ¿Conciliamos? ¿Votamos democráticamente? Estas son conversaciones que he tenido en la fundación y se repite mucho, o sea, se repite muchísimo, repito, el porcentaje es muy alto, donde realmente se hubiera solucionado con la suscripción de una directiva anticipada. Por supuesto, es claro para nosotros y es claro para el legislador en Colombia que no puede ser obligatorio, que es una facultad, a diferencia de pronto del consentimiento informado previo a un tratamiento, pero en la práctica y en la experiencia mía, que es desde lo que les puedo hablar, realmente haber contado con una directiva anticipada hubiera salvado muchas relaciones, evitado muchos conflictos familiares que nosotros llegamos a dirimir y hubiera dado tranquilidad a esa familia porque hubieran sentido que sí respetaron el querer de la persona y no que ellos pensaron o asumieron o intuyeron que lo habían respetado. Así que estoy de acuerdo con el profesor Ricardo. Creo que no debe ser impuesto, aunque en Colombia y en Argentina existe la posibilidad, pero sí estoy completamente segura, es mi posición, que la ley debe dar la posibilidad a la población de adoptar esas medidas, aunque no de obligarlos. Entonces, esa es la razón que inspiró mi tesis doctoral, que inspiró esta charla y esta vehemente, lo admito, posición defensora de la directiva médica anticipada. Muchas gracias, profesor.
Ahora, Fernando. Sí. Gracias, qué pena, es que había vuelto a apagar el micrófono un minuto y pues después necesitaba nuevamente que me permitieran activarlo. Pero no, yo primero que todo quiero agradecerle a Ricardo. Quiero decirle sinceramente que sí, leí el libro de los derechos, de la historia de los derechos humanos, pero y quiero decir, además de eso, que comparto la puntualidad con la que le diste claridad a algo que yo dije como un dicho al paso. Yo quiero, no por excusarme, sino simplemente porque así quise decirlo, quise pasar a hacer un pasado absolutamente rápido y si fue generosa la afirmación de ubicar la Carta Magna como un instrumento que hacía evidente la lucha contra el absolutismo monárquico. Claro, soy consciente específicamente de lo que tú has narrado. Esto es un tema de la burguesía, si se quiere, de alguna manera, de esos espacios burgueses y su relación con el monarca. Nada tiene que ver incluso con los señores feudales y mucho menos con aquellos siervos que estaban en la parte más baja de la pirámide social, digamos, de ese espacio monárquico al que nos estamos refiriendo. Simplemente lo dije como por traer alusión, porque pues lo considero que es como un hito, la Carta Magna, digamos, como un hito de lo que significó para cierta población, específicamente en este caso una población burgués, la posibilidad de liberarse del ejercicio del poder punitivo del monarca a través del juicio por pares, digamos, y que fue, digamos, de alguna forma el que permitió construir el ejercicio que después se traslada a Norteamérica. Sobre los orígenes, igualmente, creo que el que tú refieres es muy ilustrativo. Hay otros incluso anteriores, se habla en el Imperio Romano de ejercicios de juicios también a través de jurados populares y evidentemente podría uno encontrar muchos nichos, digamos, históricos allí. Pero la reflexión que hiciste me pareció valiosísima y te la agradezco porque como yo no tenía el tiempo, tenía que ir bastante rápido y quería solamente pasar por allí, tú me ayudaste, evidentemente aclaraste muchísimo ese punto en particular y obviamente lo agradezco. No hay nada que confrontar en relación porque coincido esencialmente con lo que planteaste. Gracias, Fernando. ¿Puedo una cosita muy breve, doctora? ¿En serio? ¿Puedo? Gracias, no? Fernando. ¿Puedo? Puede, sí. Gracias, Fernando. Pero hay una razón en lo que decías, hay bastante, porque efectivamente, cuando en el siglo XVII se plantea el Bill of Rights en Inglaterra y se lleva en el Parlamento la gran pregunta, ¿qué hacemos? ¿Derogamos la Magna Carta o no la derogamos? El famoso debate en el que se dice que Oliver Cromwell dijo de Magna Carta, ¿no? Se hizo la broma de decir, ¿no? I don't care about the Magna Carta. En lugar de Magna Carta, Magna Carta. Todos los que saben inglés entienden el juego de palabras y a los otros no se lo voy a explicar porque no es el momento. Pero esto muestra, este Magna Carta de Oliver Cromwell, muestra un poco cuál era la idea que se tenía entre los liberales en ese momento de la Magna Carta, que se la veía como algo nefasto. Pero ahí en el debate aparecen los que van a decir no, porque cuando se hizo la Magna Carta en 1215 benefició a un mínimo de la población inglesa. Pero ahora que hemos terminado con el feudalismo y que hemos terminado con la servidumbre, entonces la Magna Carta pasaría a beneficiar a toda la sociedad inglesa. Entonces no hay que derogarla, al contrario, hay que aplicarla según el Bill of Rights. Entonces se hace el Bill of Rights junto con la Magna Carta. O sea que en realidad la Magna Carta potenciada por el Bill of Rights en el siglo XVII sí es una base para todos estos avances. Y sí va a ser la base que van a tomar los colonos ingleses puritanos en la Nueva Inglaterra para las declaraciones en Virginia, para las declaraciones después para el pacto de los padres peregrinos en el Flor de Mayo. O sea, todo esto tiene que ver. O sea que no, yo refuerzo lo que decías. Me parece muy correcto con este punto de vista. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas creo gracias, Ricardo. Tenemos
un minutito para alguna otra pregunta, ¿no? Antes del cierre. Tania. Hola. Dura jornada, ¿verdad, doctora Andrea? Todo el día. Mucho gusto, felicito a todos. Y voy a preguntar a Mauricio. Doctor Ricardo, sabéis que yo trabajé muchos años con derechos humanos, con derecho carcerario en Brasil hasta Argentina. Entonces, Mauricio, te pregunto, toda la historia de cárcel de Brasil, no importa sistemas cerrados, semiabiertos, con sistemas agrícolas, no importa el sistema político, no voy a hacer esto, democracia o no democracia. Te pregunto, hoy la gente del gobierno se fue a ir visitar una fazenda que nombre es la Fazenda Esperanza. ¿Te suena? Que es don Frei Alemán. Y justo ahí se llevan los presos para trabajar por un fundamento teológico. No está obligado. ¿Cómo no está obligado? Se está drogadito, se está infractor, se mete ahí adentro y después vuelve a la familia. Otro caso de un muerto abogado que ahora va a ser la iglesia va a canonizar doctor Franz de Castro de APAC, Sistema Penitenciario Semiabierto, que sabéis vos, por supuesto. Igual no seguir nada. Nada prestó el sistema penitenciario de recuperar, de poner la gente en la sociedad. Te pregunto, ¿solo trabajar? No hace falta que recupere, que genere esa gente y meter otra vez la sociedad. Ahí está, vamos a poner la ley, el preso va a trabajar. Ay, hay derechos humanos. Ay, vamos a preservar como bandera, etcétera, la dignidad. Esto solo pensáis que esto vamos a sanar el problema carcelario grave que está en Brasil. Sacamos los presos, ponemos a trabajar. ¿Y esto está bien? ¿Le has dado sonido, Andrea? Porque si no, no va a poder hablar. Ahí está Mauricio. Ah, pobre Mauricio. Vos le diste y yo le desactivé. Ahí va, listo. Graças, professora doutora, pela pergunta. Eu compreendo, eu entendo o que a senhora está falando e eu coaduno com esse posicionamento. Eu penso que o que é importante primeiro é a gente pensar na ideia da ressocialização do interno. O sistema carcerário, não só brasileiro, mas de muitos países do mundo, da grande maioria deles, está muito deficitário, está precisando de um aperfeiçoamento muito grande para a gente poder, sim, conseguir fazer esse trabalho com os presos, no sentido do trabalho não de exercer uma atividade, mas um trabalho no sentido de conseguir ressocializar ele, buscar essa ressocialização. De fato, os nossos sistemas carcerários pelo mundo, na grande parte deles, estão deficitários nesse sentido e é necessário um aperfeiçoamento. Não é só com a questão que envolve o trabalho que nós vamos, como sociedade, vamos conseguir fazer essa ressocialização do preso. Aqui se fazer muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Um deles é a questão do trabalho, mas aperfeiçoar o sistema carcerário como um todo, dar condições dignas para o interno que está cumprindo a pena. Então, são várias ações que devem ser desencadeadas, não apenas uma. O foco do nosso trabalho foi a questão do trabalho ser obrigatório ou não, baseado na interpretação literal das normas. Mas, quanto à questão que envolve a necessidade de um aperfeiçoamento como um todo do sistema carcerário, por grande parte do mundo, isso, sem dúvida nenhuma, é necessário. Não basta só a questão que envolve o trabalho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la señora por la pregunta. Muito obrigado. Bueno, siendo las 19:45, yo creo que es un buen momento como para felicitar a todos los participantes y a todas las participantes y dar un cierre felicitándolos. Seguramente nos quedarán nuevos interrogantes, nuevas preguntas,
pero aún así me parece ya como para despedirnos, y estas preguntas sin duda seguirán surgiendo con el transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede con las buenas exposiciones, como cuando te vas del cine y seguís pensando, ¿no? Así que por mi parte no tengo mucho más para agradecer, agradecerles nuevamente. Le paso la palabra a